Se me perdió Valentina. Ah, ahí está. Ya se viene integrando entonces la profesora Valentina Haas. Hola Valentina, somos Hola, muy buenas nosotros, tardes. somos nosotros el equipo de 4 tutoras que va a trabajar con ustedes este semestre en práctica intermedia. ¿Cómo se sienten para la práctica intermedia? Ansiosa, Está bien bien. poco ansiosa. La ansiedad, el nerviosismo, son condiciones súper, súper naturales, porque esta es una práctica, primero que todo, súper extensa. Van a estar todo el semestre acompañando a un curso de primer ciclo. Esta práctica la focalizamos en un curso de primero o cuarto básico y van a estar todo el semestre hasta que los niños y niñas vayan a su periodo de vacaciones de verano. Por lo tanto, no van a alcanzar a ser 16 semanas, es un poquito menos porque los colegios entraron hace tiempo ya a clase. ¿Qué cosas han ocurrido durante este periodo que inicia, ¿cierto? Culmina e inicia con esta reunión. Ustedes tuvieron la posibilidad de indicarnos a través de un formulario que se les compartió por ahí antes de que empezara el receso. Ustedes señalaron que iban a tomar esta práctica y durante este tiempo nos informaron el lugar, el espacio, ¿cierto?, donde sería ideal que ustedes pudieran ser instalados en una escuela o colegio, y además fueron armando las duplas que son con aquellas que nosotros vamos a trabajar este semestre. Todavía tenemos por allí algunas situaciones que estamos resolviendo en términos de duplas, pero una de las condiciones más relevantes que tenemos que discutir hoy día es la relevancia del trabajo en dupla. Profesora Jocelyn, usted trabajó en práctica intermedia la idea del trabajo en dupla. ¿Por qué trabajar en dupla en la práctica intermedia? Tiene que ver con el poder colaborar con otro y construir así sus diseños de secuencias didácticas. La práctica tiene una carga académica de una jornada durante la mañana, pero eso no quiere decir solo ir a la escuela. Implica el planificar, el elaborar materiales, el apoyar en aula, porque les va a tocar hacer clases y otras en las que van a tener que prestar apoyo. O sea, el semestre pasado tuvimos chiquillas que estaban haciendo clases de educación física con los niños. Entonces, van a tener que hacer muchas actividades, muchas experiencias didácticas. Entonces, no están solos. Y el poder construir además los protocolos en conjunto les permite pensar cómo es el contexto escolar. Entonces, a veces uno se queda con sus propias ideas de lo que ve, pero el poder compartirlas con otros te abre posibilidades. Sí, muchas gracias. Profesora Valentina, ¿qué condiciones personales se necesitan para mantener esta dupla funcionando durante los buenos momentos y los momentos no tan buenos? Ahí hay varios elementos que van a empezar a movilizarse y de gran relevancia. Lo primero, contextualizar que cuando uno trabaja con un otro, se convierte en una especie de amigo crítico. Este amigo crítico te permite abrir perspectivas, te permite ver y también mirar más allá porque no siempre tenemos la misma mirada y observamos lo mismo. Por tanto, un otro me complementa. Tal vez puede ser que yo vaya más lento, pero yo voy a llegar más lejos. En ese sentido, tengo que aprender a comunicarme adecuadamente, entender que mis decisiones y mis responsabilidades, la forma como yo voy trabajando, no solamente tienen que ver conmigo, tienen que ver con el otro. Y eso es muy importante desde un profe básico, desde la perspectiva de que mañana van a estar trabajando con mucha gente, con un paralelo, con gente dentro de lo que significan los apoyos, etcétera. Entonces, aprender a trabajar con un otro es también aprender a tener compromiso con alguien más.
porque estamos los dos en esta misma tarea, estamos en el mismo barco. Comunicación asertiva, ser claros, visibilizar lo que nos pasa, lo que está sucediendo y aquellos elementos que de pronto puedan ser más conflictivos, considerarlos un emergente y considerarlos una oportunidad para crecer ambos. Aquí cada uno de nosotros tenemos potencialidades y generalmente cuando uno está con un otro nos podemos complementar muy bien. Y eso significa también a ver cómo el otro trabajo, qué puedo aprender de él o de ella y cómo nos vamos involucrando eso. Pero esto siempre mediado con un lenguaje proactivo, con decir las cosas de frente, con aprender a poner límites. No se trata de que yo me eche en la espalda a mi compañero o que yo me ponga en la espalda de mi compañera, sino se trata de trabajar en en nuestra mejor versión. Entonces, en ese sentido, resiliencia, persistencia, no todos los días van a ser iguales. Y esto es súper importante, pero Ranu lo dice muy claramente, el profesor permanentemente está viviendo en esta dicotomía y el fracaso es parte de nuestras rutinas, porque nunca sabemos lo que nos va a salir bien o va a salir mal y elementos. Entonces, aprender a darnos ánimo, a aprender a confiar en el otro, a aprender a visibilizar lo que estamos trabajando, cómo nos vamos comprometiendo y plantear todo de una manera asertiva. Sí, muchas La gracias, mejor de las profesora Valentina. Mire, muchas de las cosas que la profesora Valentina les acaba de señalar les va a ir haciendo sentido con el correr del semestre. Para todo lo que ella ha señalado son condiciones súper necesarias para que las duplas funcionen como nosotros y ustedes, ¿cierto? Esperamos que eso ocurra. Que ustedes sean súper yuntas, súper amigos, súper compañeros, no es una garantía de éxito de una dupla. Hay otras condiciones que tienen que ver con el enfoque, ¿cierto?, de formación del profesor o la profesora, que son súper relevantes en este minuto. Y esto se los señalamos porque efectivamente ustedes van a hacer un trabajo súper intenso en que el tener un compañero, un amigo crítico, amiga crítica, como señalaba la profesora Valentina Haas, es una ventaja y tenemos que observarlo como tal. El apoyo que yo puedo encontrar, la capacidad de discutir con el otro, de negociar, de llegar a acuerdos, de aportarnos mutuamente, es un trabajo súper intenso porque se tiene que hacer semana a semana. Cada decisión es una decisión que implica cómo vamos a relacionarnos, vincularnos y hacer trabajar a los niños y niñas en las asignaturas que les toquen por horario, que esperamos, ¿cierto?, también discutir eso en unos minutos más. Bien, le doy la bienvenida a quienes se están conectando en estos últimos minutos. Em, Profesora Delia, ¿alguna recomendación para práctica intermedia en este inicio? Usted que también ha trabajado con las duplas en semestres anteriores. Bueno, tener mucha empatía, como decía la profesora Valentina. El ingresar al centro de práctica conlleva muchos desafíos, ¿ya? Y por sobre todo conocer una realidad que hasta ahora es como bastante utópica. Nosotros tenemos una visión de un colegio que funciona a la perfección. Pero dentro de la dinámica de la escuela, que es muy rápida, nos vamos a ir encontrando con algunas situaciones y que es sumamente importante el trabajo colaborativo. Y aquí el rol del mentor es fundamental. Así es que nada, pues trabajar con los mentores, con una alianza muy estratégica, ¿ya? Ahí vamos a ir dándole las orientaciones cómo llegar a trabajar con esta persona que recién venimos conociendo y que por supuesto nos va a entregar mucho conocimiento, Muchas nos gracias. va a llevar de la mano hacia la práctica. Bien, Eso. nosotros como equipo, estas palabras, ¿cierto?, se las entregamos como primeras orientaciones y porque realmente creemos que esta es una súper buena experiencia, una súper buena oportunidad de aprendizaje para ustedes, para sus profesores mentores, evidentemente para los niños y niñas, pero también para este equipo.
Y este equipo está hace mucho tiempo pensando en con qué estrategias les apoyamos, cómo mejoramos la calidad de nuestros talleres, de nuestro acompañamiento, cómo nos vinculamos también como equipo con los mentores y mentoras, con los centros de práctica, que son espacios muy, muy apreciados por nosotras, porque abren voluntaria y generosamente sus puertas para colaborar en el proceso formativo de todos y todas quienes están en este minuto, ¿cierto?, a puertas de su práctica intermedia. Bien, vamos a observar algunas cosas relevantes de esta práctica. Yo tengo una presentación que después se las voy a compartir. No vamos a ver la presentación en su totalidad, sino que yo sé que hay algunas ansiedades que tienen que ver con cómo funciona esto, cuántos días tengo que ir, qué día tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, tengo que implementar o no implementar. Y todas esas cosas, ¿cierto?, las vamos a tratar de orientar, sabiendo que luego vamos a tener muchos espacios de encuentro en que vamos a seguir discutiendo la mejor manera de que este sea un proceso sumamente exitoso para cada una de las duplas. Primero, ya presenté al equipo, la profesora Jocelyn, la profesora Delia, ahí me quedó una S en vez de una A, la profesora Valentina y quien habla que este semestre, ¿cierto? Como yo se lo conté a varios de ustedes que estaban conmigo el semestre pasado, me interesa mucho acompañar el proceso de práctica intermedia. Una descripción muy general, no la vamos a leer completa. Esta es una práctica que tiene foco en la didáctica disciplinar. Por tanto, hay algunos de ustedes que tuvieron que esperar este momento para poder tomar la práctica, dado que tenían que cumplir algunos requisitos académicos para poder llegar a este momento. Y en la primera línea se explica por qué ustedes tenían que tener aprobado el EVA el 285 y el EVA 220, que es lenguaje y matemática, porque lo que buscamos en esta práctica, ¿cierto?, es poner el foco en que aquello que usted trabajó en esas asignaturas pueda ahora situarlo en un contexto real, que es el aula. Además, evidentemente, aquí como requisito también estaba la PRA-100, que es la práctica inicial, que fue la primera aproximación que ustedes tuvieron al aula, y que ha sido complementada por las asignaturas de experiencias pedagógicas integradas, pero ahora tienen una inmersión, ¿cierto?, que es a lo largo de todo el semestre. ¿Cuáles son las acciones previas que se han realizado ya en práctica? Ya lo señalé, usted pudo contestar un formulario con intención de práctica. Si hay alguien que ese formulario no lo vio o en su momento dijo no voy a tomar la práctica y luego decidió inscribirla, todo ha ocurrido en este proceso, ¿cierto?, de la toma de decisiones de parte de ustedes de cursar la práctica que los lleva hasta esta instancia. Hay un correo informativo también donde salieron unas primeras destinaciones y la conformación de las duplas. En general, las duplas las conforman ustedes, pero como esta es una práctica de a dos, hemos buscado que si nos dan, ¿cierto?, números impares, alguien evidentemente va a tener que asumir la práctica 300 de manera individual, pero habiendo dos personas que a lo mejor no han trabajado juntos, no han sido del mismo paralelo, van a tener que poder superponer esas cosas que son las que movilizaron la primera búsqueda de tu dupla para poder también sostener este trabajo que implica decisiones muy importantes que están por sobre a lo mejor el que yo quiero trabajar con mi compañero o compañera con el que he hecho todas las actividades hasta ahora. Todavía estamos afinando algunas cosas. La mayoría de ustedes ya tiene un centro de práctica asignado y esos centros de práctica tienen dos condiciones. La primera es que la mayoría de ellos son centros de práctica fidelizados por la carrera, es decir, son lugares y espacios
donde hemos tenido muchos practicantes y son espacios donde a los practicantes se les ha permitido también movilizar aquellas cosas que son parte de los sellos de nuestra carrera, que tienen que ver con actividades situadas, que tienen que ver con integración curricular, que tienen que ver con aprendizajes situados, ¿cierto?, al espacio de la escuela. Y estamos probando también con algunos centros nuevos. Sean centros fidelizados o centros nuevos, los centros son espacios tremendamente importantes y eso es algo que quisiéramos transparentar en esta primera reunión en términos de que cuidamos muchísimo la relación con estos espacios, que vuelvo a señalar, son espacios que voluntariamente abren sus puertas para colaborar en nuestra formación. Y por tanto, las relaciones humanas, el llegar a estos espacios y saludar, por ejemplo, ya que usted puede decir, la profesora nos está diciendo que saludemos, pero sí, o sea, el saludo a cada uno de los miembros de la comunidad escolar, el respeto a los símbolos, a los sellos, a lo que distingue si es una escuela, ¿cierto? No sé, cristiana o católica y yo no comulgo la fe, tendré el mismo respeto si estoy en la oración de la mañana y colaboraré desde el rol profesional. Si es una escuela pequeña, si es una escuela grande, si la escuela forma a los niños o los hace entrar directamente a la sala, son cosas que nosotros las podemos discutir en nuestros espacios de trabajo en la universidad, pero que respetamos y asimilamos porque son también aprendizaje. Entonces, el saludo en la mañana, las relaciones cordiales, el respeto a los niños y niñas, a los docentes, a los auxiliares, todo aquello son cosas que las vamos a dar por descontadas, pese a que no está de más señalarlas. Y además, en esta semana, ustedes, la mayoría ya ha tomado contacto con sus tutores, con sus tutoras en este caso, somos cuatro mujeres, con sus tutoras, para acordar la visita a los centros de práctica. Y en esto hay que calmar las ansiedades porque nosotros nos ajustamos a los horarios y a los tiempos y a los espacios que las escuelas y colegios nos dan. Muchas veces quisiéramos apurar los procesos, pero las escuelas tienen tiempos. Por ejemplo, la próxima semana, la mayoría de las escuelas va a ser interferiado, se va a tomar un interferiado. Y eso va a implicar que van a volver, ¿cierto?, de este receso de fin de semana el miércoles recién. Y evidentemente yo no puedo presionar para que el miércoles a las 8 de la mañana nos estén recibiendo, sí puedo poner en un correo, decir, queremos partir pronto, pero tenemos que estar muy atentos a la información que emana de nosotros hacia ustedes para decirle, mire, nos esperan mañana a las 9 de la mañana en la puerta del colegio. Y si usted tiene clases, va a tener que privilegiar esta situación en esta oportunidad. Si usted tiene una clase, justificaremos su ausencia. Lo hemos hecho en ocasiones anteriores hasta que usted pueda ser presentado en el establecimiento y ya pueda dedicarse a ir los días viernes, que es el horario que se ha asignado para la realización de esta práctica. Los viernes en la mañana, que usted los despeja, no tienen clases y no pone nada, ¿cierto?, los viernes en la mañana, considerando que usted va a tener que estar en la escuela o colegio. Si la clase empieza a las 8, a las 7:50, si empieza a las 8:30, a las 8:20, y va a estar allí hasta pasado el mediodía. La mayoría de las escuelas, muchas de ellas tienen jornada corta los viernes, salen a la 1, a la 1:30 y los niños ya no vuelven. Hay otras que siguen, entonces ahí usted tendrá que conocer cuáles son los ritmos de trabajo. Hay escuelas donde los niños almuerzan y luego vuelven a un horario de clase, o los viernes se van todos y almuerzan en sus casas. Todas esas son cosas que no podemos generalizar y que van a depender de las disposiciones de cada uno de los centros, y lo más importante es que ustedes vayan indagando estas cosas.
las escuelas necesitan gente muy proactiva. Valentina. Sí, muchas gracias, Carola. Quería aportarles un elemento. Las prácticas son tremendamente importantes en este tránsito a convertirnos en profesor. Uno aprende a ser profesor más que mirando, enseñando. Y en ese sentido, cuando ustedes estén dentro del aula, no asuman el papel de jueces o de, en el fondo, de críticos del profesor. Empiecen a mirar el por qué se hacen las cosas. Porque en el fondo, uno de los elementos más interesantes es que hay muchos de los aspectos que uno como profesor, como profesional de la educación, favorece, tiene que ver con un montón de razones. Pero cuando uno está en un tránsito, a veces no necesariamente esas razones son tan evidentes para el otro. Entonces, antes de juzgar, observe. Antes de decir, es que en esta escuela no se puede, busque alternativas, proponga, negocie, vea opciones, vea oportunidades. Y eso es tremendamente importante porque aquí ustedes están además aprendiendo a socializar con sus futuros colegas. Entonces, esto tiene que ver también con una relación de mucho respeto por ese saber y por esa experiencia. No estoy diciendo que quienes estén en el aula no cometan errores, todos cometemos errores, pero no vaya usted como decir, oh, con esto vamos a hacer un programa especial de lo que hacen los profesores en aula, sino pueden haber cosas que se pueden hacer mejor, pueden hacer cosas que se pueden hacer distinto, pueden haber cosas que se pueden agregar, sea usted quien proponga, porque el día de mañana, cuando usted esté en ese aula, también va a querer ese respeto, además que se aprende mucho mejor y cuando uno hace comunidad, si uno lo propone, más que uno critica. Es un elemento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que uno tiene que hacer una apropiación del espacio escolar muy respetuosamente. Y se los decimos porque ustedes van a ver un fragmento de la realidad, no van a ver la realidad completa, o sea, van a ir los días viernes, en que el día viernes ya es un día en que no es comparable con el martes, por ejemplo. La disposición de los niños, el saber que hoy día nos vamos temprano, que viene el fin de semana, que hay otras actividades, que tengo un cumpleaños el domingo, todas esas cosas, ¿cierto?, van a constituir un fragmento de la realidad y uno no podría juzgar y no sería apropiado ni ético juzgar cómo es una escuela y cómo es un profe o una profe sin tener una mirada completa, analítica y reflexiva de aquello que yo siento que no es lo que me dijeron en la universidad, que no es lo que yo creo que hay que hacer con los niños y niñas. Y ese ha sido un trabajo que de verdad, sí, siendo muy transparente con ustedes, es un trabajo largo de contención que hacemos todos los semestres. Cuando usted puede volver y puede decir, pero es que en este colegio a los niños los gritan, en este colegio la profesora los maltrata, y la verdad es que está bien, o sea, queremos que usted tenga una actitud no pasiva frente a eso, pero también necesitamos una actitud reflexiva y proactiva, y que usted piense de qué otra forma se podría hacer aquello que usted está viendo que no responde a sus requerimientos personales y a la forma en que en la carrera queremos formar a nuestros profesores. Entonces también eso es como un elemento súper relevante. Hay que apropiarse muy respetuosamente del espacio escolar. ¿Qué otras cosas son importantes para esta práctica? En lo administrativo, esta es una práctica de interacción en el aula de 8 horas pedagógicas semanales. En general, no alcanzamos a estar esas 8 horas pedagógicas. Eso también tienen que tenerlo claro. Si usted entra a las 8:30 de la mañana y sale a la 1:30, eso no alcanza a ser 8 horas propiamente tal, pero está considerado, ¿cierto?, que usted no se puede ir a las 12:10, o sea, no se puede ir a las 11:30, llegué a las 8:30, me voy a las 11:30, sino que usted tiene una dedicación de tiempo que está cubierta en su horario para toda la mañana del día viernes. Y esto implica
que si ese viernes van a celebrar el aniversario de la escuela y no va a haber clase, usted igualmente participa. Si ese viernes hay una salida pedagógica al jardín botánico y usted y los niños van a salir a las 9 y van a volver a la 1, está dentro de su horario, usted tendrá que acompañar al curso. O sea, nos movilizamos con el curso, sea cual sea la condición, si va a haber acto de fiestas patrias, usted participa porque todas esas son oportunidades de aprendizaje. Y estamos hasta el final del semestre, ¿ya? También esta práctica implica un espacio súper importante que es el espacio de trabajo en la universidad. Vamos a definir cuáles son los horarios de los talleres de práctica. Yo espero que ustedes mañana me puedan contestar un correo porque hay gente que tiene clases en la tarde y necesitamos buscar un espacio para que las 10, 11 o 12 duplas puedan asistir a talleres que van a ser a veces mancomunados. Incluso vamos a tener unos talleres muy interesantes con práctica final. Aquellos que van a ser, los que para práctica final se llaman talleres de mención, para ustedes van a ser los talleres de didáctica. Y vamos a ir a esos talleres con los especialistas, con el profe Felipe, que está en la mención historia, con la profe Jocelyn, que está en la mención lenguaje, con la profesora Delia en la mención ciencias y la profesora Josefa en la mención matemática. Porque necesitamos, ¿cierto?, hacer una didáctica situada a el espacio donde usted va a estar haciendo práctica. Esos talleres son en la universidad, puede que tengamos algunos talleres virtuales, vamos a ir viendo esas semanas a lo mejor complejas, las semanas previas al 11 de septiembre, uno que espera, ¿cierto?, que no pase, pero que pueden ser semanas complejas, en que queremos resguardar también la integridad de nuestros estudiantes, que se vayan temprano a casa, pero usted tiene que pensar que tiene que sumar este taller de práctica como una actividad más en la universidad en conjunto y en algunos momentos, ¿cierto?, con su tutora a cargo. También en esta práctica se considera la realización de 3 tríadas. Yo no sé si alguien me puede decir si en práctica inicial recuerdan haber tenido tríadas. ¿Participaron de las tríadas? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hicieron en esas tríadas? ¿Alguien me lo puede decir? No fue hace tanto, no fue hace 5 años, fue hace un par de semestres atrás. ¿Estuvieron en las tríadas? Sí, profe, nosotras me acuerdo que nos reuníamos las 4 practicantes, más la profe mentora y la profe tutora. Y en el fondo conversamos de cómo iba la situación. Ya. Nos quedó pegada la Catalina, fui yo. Y eso principalmente. Pero sí, me acuerdo que O sea, no te escuché muy bien, Catalina. Pero sí, en la misma modalidad que señala Catalina, son encuentros súper importantes donde nos vamos a encontrar con sus mentores o mentoras. Son espacios de discusión, de reflexión, de toma de acuerdos también, cuando usted va a implementar, qué actividades va a tener que hacer previo a la implementación, cómo se planifica en ese centro de práctica, qué decisiones se toma, por ejemplo, en acuerdo o no con el PIE. Generalmente en las asignaturas de lenguaje y matemática hay un trabajo muy directo con el PIE. Y estas tríadas se realizan en 3 momentos también, que habitualmente nosotros las hacemos en el centro de práctica. Y ahí requerimos mucha ayuda de ustedes para coordinar estos pocos espacios que tienen los mentores y mentoras para brindárnoslos para la realización de estos espacios, ¿cierto?, de toma de acuerdos, de planificación, de reflexión y de evaluación, porque tenemos una tríada al comienzo, tenemos una tríada de medio tiempo que va a estar asociada a la primera visita que hagamos al aula y una tríada de finalización o cierre
que es de carácter evaluativo, de evaluación del proceso en su totalidad. Y además hay un trabajo muy directo de la profesora Delia, de la profesora Jocelyn, de la profesora Valentina y de mí en este caso, ¿cierto?, para acompañarle en el proceso a través de la figura de las tutorías. Las tutorías son espacios donde nosotros vamos a ir reuniéndonos con ustedes, con la dupla o a veces individualmente, dependiendo la naturaleza de los acontecimientos, y vamos a ir trabajando específicamente en aquellas cosas que responden, ¿cierto?, a las características propias del curso y la escuela o colegio donde usted está. Vamos a ir trabajando también aquellas cosas que creemos que hay que fortalecer. Vamos a ir escuchándoles también. Las tutorías son un espacio para que ustedes nos digan, nos reporten cómo están, cómo se sienten, cómo han visto el proceso, qué cosas sienten ustedes que son una fuente de angustia, porque el proceso puede ser angustioso, o definir estrategias para mejorar, por ejemplo, la comunicación con el mentor o mentora. Y esas cosas, ¿cierto?, se van trabajando en este espacio más íntimo de la tutoría, que busca hacer un acompañamiento mucho más personalizado de la dupla de práctica. Y también vamos a tener dentro de nuestros talleres el acompañamiento para aquellos productos que tienen el nombre de protocolo. Ustedes ya los conocen porque en práctica inicial hicieron también los protocolos, que son estos documentos que se constituyen en hitos, ¿cierto?, del proceso de práctica, la mirada, análisis y reflexión del contexto que se construye en colaboración, ¿cierto? La dupla construye esta mirada, la discute y ve cuáles de estos elementos son relevantes para la planificación, para la implementación, para la evaluación. Luego de esta mirada focalizada en el contexto, donde dentro del breve espacio, ¿cierto?, que ustedes tienen en el quehacer escolar, vamos levantando aquellos elementos que ustedes valorizan como necesarios y que la formación, la literatura sobre formación de profesores, ¿cierto?, considera que son relevantes a la hora de planificar, implementar y evaluar. Luego tienen un protocolo de coplanificación y evaluación que va a implicar que usted se prepara no solamente, ¿cierto?, con las actividades que el profesor le puede decir, oye, la próxima clase tú puedes hacer una intervención, sino que ustedes tienen que implementar una unidad completa. Y esa unidad es una negociación, ¿cierto?, a veces no tan sencilla con los mentores, para que les dé el espacio en que ustedes, una temporalidad a la que denominamos unidad, que puede ser más larga, más breve, más corta, con todos los bemoles que se puedan imaginar, la planifiquen desde el inicio, ¿cierto?, la implementen, elaboren los recursos, repiensen las estrategias para el desarrollo de las habilidades de una disciplina y luego la evalúen. Y hay un tercer hito evaluativo dentro de estos protocolos, es que es cuando ustedes toman todos estos resultados, hacen una mirada retrospectiva y pueden hacer con todos esos insumos un análisis del aprendizaje de los estudiantes. Son 3 documentos que ustedes tienen que elaborar que suelen ser muy, muy desafiantes para nuestros estudiantes, ¿ya? Y que por tanto el equipo ha estimado que necesitan, y ya tenemos ahí cierta experticia en todos los apoyos que nosotros necesitamos brindarles para problematizar con ustedes, por ejemplo, la mirada del contexto. Ya. Cosas importantes, la asistencia al campo pedagógico es con un 100%. No fije, ¿cierto?, la ida al dentista el día viernes. Trate de no tocar el viernes para nada que no sea, ¿cierto?, una
una situación emergente, como que usted está enfermo, enferma, y tiene necesidad de ir a un centro de salud donde le van a extender, por cierto, un certificado médico con el que nosotros podemos justificar su ausencia al centro. La asistencia a tutorías, taller en la universidad y taller en el campo pedagógico o las tríadas son también con asistencia obligatoria. Las prácticas tienen una condición que no la tienen las asignaturas. Las prácticas tienen una asistencia al 100%. Tienen una entrega de protocolos de su totalidad. O sea, usted no puede decir, este protocolo vale 10, no lo voy a entregar, y luego, ¿cierto? No. Si usted no entrega un protocolo, puede reprobar. Si usted no asiste a los talleres, puede reprobar. Y como no queremos que eso ocurra, se lo estamos planteando hoy, 10 de agosto, antes de que usted vaya al aula. Hay situaciones que van a ocurrir emergentes, y para eso va a estar la comunicación directa con quienes somos sus tutoras. Otra condición sine qua non muy importante de la implementación es que todo el material que ustedes realizan, sus planificaciones, los talleres, un ticket de salida, tienen que pasar por una visación, por una discusión con sus tutoras de práctica. A veces tienen doble control de calidad, la tutora de práctica y la profesora mentora. Pero también nos ha ocurrido que los profesores están con tanta cosa que confían en que tú vas a poder hacer bien una guía o un ticket de salida o, francamente, derechamente una clase completa. Nada de eso puede ocurrir sin que tengamos estos controles de calidad, sobre todo porque en esta práctica estamos poniendo el foco en la didáctica, ya situada en el espacio escolar. Las asistencias se deben justificar según los mecanismos establecidos por la unidad académica, por la universidad. Ya sabemos, ¿cierto?, que ustedes tienen que presentar un certificado médico en caso de que no asistan 48 horas después, pero 48 horas después no podemos dar aviso al al centro escolar. O sea, tenemos que avisar en el mismo momento en que se nos está produciendo una situación. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Esto es muy importante que ustedes me digan, esto tiene 100% asistencia práctica. ¿Tienen dudas hasta aquí? Ya. Y por último, ¿cierto? En estos días, mañana, el lunes, que para nosotros en la Universidad Católica es un día laboral, ustedes tienen clase, nosotros tenemos clase, no hay interferiado. Tenemos estos 2 días estratégicos, viernes y lunes, para que ustedes puedan hacer todas las consultas referidas al centro de práctica, ¿ya? Y para acordar los horarios para los talleres. Y además para que, ojalá mañana, ¿cierto? Yo estoy a la espera de que varios colegios me respondan, me digan, venga el miércoles en la mañana, para poder avisarles también qué día nos están esperando en los centros de práctica. Y además, en lo que respecta, ¿cierto?, a acciones desde la coordinación de práctica, vamos a tener ahí también una inducción a la CEPRAD, que es esta plataforma que ustedes la conocen porque la usaron también en práctica inicial, y que es aquella por la cual, en primer lugar, ustedes suben todos los protocolos. En segundo lugar, su mentor o mentora les evalúa, ¿ya? Y que es una plataforma donde va a estar su rúbrica retroalimentada, la retroalimentación de su trabajo. Es la plataforma oficial de las prácticas de la universidad. No mandar cosas por correo. De hecho, quiero decirles que hay un correo de coordinación de práctica y yo ya recibí por mi correo personal documentación que fue solicitada por el correo de práctica, ¿ya? El correo de práctica no es porque para mí la vida sea más fácil teniendo 2 correos, al revés, sino que nos permite una formalidad
que es la de, ¿cierto?, entender que las prácticas funcionan con una orgánica y una estructura. Todo lo que sea de práctica lo van a recibir por ese correo que es coordinación práctica EVA PUCP, ¿ya? Además, quiero contarles que el equipo ya trabajó en el cronograma de práctica. Nosotros somos un equipo súper organizado y tenemos todos los talleres con fecha, está definido qué vamos a hacer cada semana, cuándo usted tiene que entregar los productos evaluativos. Quiero compartirles aquí, también se los vamos a hacer llegar. Denme un minuto que lo tenía abierto, pero quiero dejarlo. Acá está. Es un cronograma muy simple, donde usted no se puede perder, que tiene algunas consideraciones al inicio, cosas que ya conversamos. Déjame mover esto que me queda arriba de... Ya. Primero, cosas que ya dijimos. La práctica considera la realización de 3 tríadas, las que se calendarizan en acuerdo con las y los mentores, una al inicio, una después de la observación formativa y una al cierre. Son 2 visitas al aula, una sumativa, una formativa y una sumativa, siempre en acuerdo con ustedes. Se observan 2 clases, ahí está. La primera es formativa y hay todo un proceso de análisis y reflexión después de la primera visita y luego hay una sumativa. En ambas usted mostró su planificación, lo discutió con su tutora, revisamos los recursos, etcétera, todo lo que implica una clase. ¿Cómo evaluamos nosotras las tutoras? Nosotras evaluamos con un conjunto de rúbricas que también los vamos a trabajar con ustedes, de hecho está en el cronograma, que ponen el foco en 3 momentos de la clase. ¿Ya? No me voy a extender ahora en eso porque es un trabajo más o menos largo, el mirar las rúbricas y discutirlas, pero nosotros vamos a evaluar con estas rúbricas que se llaman de desempeños específicos, mientras que su mentor o mentora evalúa con una rúbrica de implementación que está en la CEPRAT. Su mentor o mentora también evalúa en la CEPRAT. Nosotros le damos una clave, le generamos todo un perfil para que finalmente evalúe. Le mandamos esa rúbrica antes, mucho antes, para que conozca el instrumento y vaya poniendo foco en aquellas cosas que tiene que retroalimentar. Los 3 protocolos de los que ya hablé se deben presentar a través de la CEPRAT. Toda actividad asociada a la práctica, como talleres y tutorías, son obligatorias. Esto es una sistematización de lo que ya hemos dicho. Si un taller se virtualiza, debe asistir con cámara encendida. Toda implementación o recurso diseñado para el aula debe ser revisado previamente por su tutora. Entonces, también se los voy a mostrar. Fíjense ustedes que ya aquí tenemos el equipo, nosotros nos vamos organizando al interior del equipo para asumir roles y responsabilidades también. Y en agosto, por ejemplo, vamos a tener un taller que es presencial y que nos vamos a acoplar a los talleres de mención de la práctica final. Lo que les va a permitir también, si usted todavía tiene dudas con su mención, poder allí visualizar un espacio donde pueda, no sé, encontrar una orientación respecto de la mención. Este cronograma también se los vamos a hacer llegar. Fíjense que el cronograma incluso, ¿cierto?, tiene los focos de las tutorías que van a ser convocadas y están todas las fechas. Lo único que no está aquí, esto se los vamos a compartir, lo único que no está aquí son los imprevistos. Resulta que el viernes yo iba a ir a verle y ese viernes el colegio a último minuto decidió
tener una actividad. Esas cosas pasan, no nos afligen, siempre van a ocurrir. Las escuelas y colegios son lugares dinámicos donde están pasando muchas cosas. Pensemos solamente en lo que pasó ayer en Viña. ¿Qué pasó en Viña? La mayoría de los colegios de Santa Julia y Reñaca Alto tuvieron que suspender actividades porque había un funeral narco. ¿Ya? Las Amapolas, que es uno de nuestros centros de práctica, queda a la pasada de donde iba a ir el cortejo y el cementerio donde llevaban a este difunto, ¿cierto? Está a la vuelta del colegio. Y esas escuelas tuvieron que suspender antes de las 12 sus actividades por el funeral narco, que era una cosa no previsible y no imposible de poner en un calendario de práctica. Y en ese caso, ¿cierto? La condición de flexibilidad es algo a lo que tenemos que apelar siempre. No sé, hazle aquí, tutoras, ejemplos de cómo el ir a trabajar en estos espacios nos exige ser flexibles. Les dejo ahí. Jocelyn, no sé si nos quieres aportar algo ahí. Que no significa no ser organizado, ojo. Claro, o sea, estaba pensando en que la flexibilidad, como lo hablaba con unos estudiantes en la mañana, me decía, pero porque hay que adecuarse a los tiempos de la escuela. De repente tienen planificado actividades y tú dices, no, pero yo tengo mi intervención, pero es una actividad de escuela que quizás no estaba calendarizada y no te vas a enojar con la mentora o con la UTP, sino que tienes que ceder ante ese imprevisto, que puede ser eh, una actividad del cumpleaños de la mentora, así algo pequeño, pero puede pasar. Y ahí tienes que prepararte, no enojarte, porque a veces uno como que, ay, me desajustaron en lo que tenía pensado. Otro imprevisto que a veces pasa es que los mentores se enferman, Sí. ¿sí? Y pasa constantemente. Y te toca asumir la clase. Y ahí hay que estar preparado. Y preparado porque puede ser que no era la clase que tú tienes preparada y tienes que trabajar con la planificación que está allí de la mentora o del mentor. También puede ser que se enfermó tu dupla, que Claro, también nos pasa. por ejemplo. Y te toca tomar la clase sola o solo, Yo les iba a ¿vale? contar que en uno de los centros que a mí me correspondió ver también en intermedia, los viernes cuando llovía, disminuía en un 80% la asistencia de alumnos, pero en un 80%, o sea, si eran 30, de repente que llegaban 5 niños. Entonces, a los profesores y las profesoras de formación les tocaba aplicar y a veces tenían los niños del A, del B y del C juntos, porque eran tan pocos niños que los tenían. Entonces, además estaba a pie, por un lado hablando con uno, estaba por el otro, y entre medio, además, de repente pasaba que había una invasión patrimonial y tenían que irse yendo de la sala y se le acortaba el tiempo de implementación porque tenían que participar en la actividad. Flexibilidad y mantener la tranquilidad. Sí. Delia, Sí, también pasa que en algún momento están las manifestaciones y también nos pasó en algún colegio que, claro, estaban con los estudiantes dentro y afuera estaba pasando lo que pasa en las manifestaciones, por sobre todo ahí en Valparaíso, con dificultad para llegar a los centros de práctica. Entonces también hay que estar atentos a que si sabemos que va a haber un tipo de dificultad, así como nosotros no vamos a llegar a la escuela y cómo nos vamos a retirar también. Y esas cosas van pasando, ¿no? En, en, en la práctica. Creo que eso, más que nada, y hay otras situaciones, como por ejemplo un paseo, un viaje, no era un paseo, era una actividad educativa que fue al Cerro Calidad La Campana. pedagógica. Sí, una actividad pedagógica, gracias, Yasmin. Entonces, en La Campana, y bueno, y ellas acompañaron, pero también no llevaron agua, y estaban como súper deshidratadas y muy cansadas, etcétera, porque no previeron y también cómo apoyar a los niños en ese caso. Yo creo que ese tipo de cosas que pueden suceder, que son imprevistas, pero que ahí uno tiene que estar. sí. Y claro, algo que la Carola también nombraba al principio,
que tiene que ver con adecuarse al contexto escolar. Hay colegios este semestre que son religiosos. Y en noviembre les toca el mes de María, y es mes de María en la escuela religiosa, o sea, por lo menos media hora de un rito escolar. Y si no eres creyente, tienes que respetar, o sea, no te puedes estar ahí riendo de ese proceso, porque los niños son creyentes, los que van allí. Sí. Entonces también van a estar mirándote. Todo esto, siempre los niños van a evaluarte eh, desde que tú entras a la sala. Sí. Entonces, siempre hay que estar ahí atenta. Sí, y no, pasan muchas cosas. Por ejemplo, hay colegios donde no quieren que los docentes usen delantal. Y eso no puede ser un motivo de frustración. No, en este colegio no usamos delantal. Y así te lo dicen explícitamente. No podemos llegar con delantal, ¿ya? No podemos. Aunque tengamos nuestro delantal recién hechito, bordado, precioso, no podemos ir con delantal porque son comunidades que van construyendo símbolos, formas de enfrentar, ¿cierto?, la realidad o acuerdos que tenemos que aprender a respetarlas como son. Y hay otras escuelas donde la primera pregunta es, ¿vienen con delantal o vienen sin delantal? Y todas esas cosas nos obligan a todos los días estar replanteándonos cómo la flexibilidad es una habilidad importantísima para quienes desempeñamos esta función. Así que, preguntas. Abro espacio para preguntas. Voy a ir a buscar mi cargador, pero me queda 8% de batería y no quiero que se me vaya a apagar. Mientras tanto, preguntas. Aquí están las tutoras. Vengo en un minuto. Consulta, ¿ustedes ya saben quiénes son sus tutoras? No, yo no. Ya, la parte emocionante. Profe, yo tengo una duda o sea, no de eso, es algo aparte. Es que no sé si es que se han enterado, pero el tema es que hay como convocación a paro de profesores y yo no sé qué se hace en ese caso de que haya paro y qué pasa con nuestra práctica, como que no sé qué ocurre en esas circunstancias. Va a depender, Es- porque Ujú. puede ser que los profesores se van a paro, pero los niños asistan al colegio. Si los niños asisten al colegio, tú vas a estar en la escuela. Tú no te vas al paro con los profesores del colegio. Sí, sí, sí. No sales tú a marchar. En este caso, uno se queda en el colegio. No, mira, en esta vuelta no tenemos ningún colegio de los que se suma a paro. No tenemos, Ah, ya, genial. no Ahí tenemos, como que no está la preocupación en ese caso. estamos Ya. trabajando fundamentalmente con escuelas particulares subvencionadas con copago y sin copago este semestre. Las Previendo también. sí, ¿ah? Había que prever. Sí, y Ah, justamente lo hicimos por esto. O sea, tomamos los Ujú. resguardos de que las escuelas del Servicio Local de Educación de Valparaíso, las escuelas municipales de Viña, legítimamente, ¿cierto?, están llevando a cabo una serie de movilizaciones, que primero fue un día, luego fueron 48 horas, pero en primer lugar, las movilizaciones están siendo los días miércoles, ya no les habría tocado Ujú. igual. Pero no Sí. tenemos en este caso escuelas que se plieguen a paralización. Ah, ya, genial. Esa era más que nada la preocupación. Gracias. No es que nunca les vaya a tocar, ¿ah? Puede No, que pero puede. en práctica final les Ujú. toque en una escuela SLEP y haya paro. Y en ese caso hay muchas cosas que ocurren. Hay turnos éticos, hay niños que siguen yendo a almorzar a los colegios, es todo un mundo el tema de las paralizaciones. Pero entiendo la preocupación, no nos va a tocar. Lo otro que es Gracias. importante, aun cuando tal vez haya sido dicho, pero para aclararlo, porque a veces desde las creencias, desde los temas que andan por ahí, se confunde que es que aun cuando usted tenga semana de receso, aun cuando la universidad tenga el día de esto, de lo otro, de lo demás allá, usted se rige por práctica, por tanto, no puede suspender en la práctica. No puede suspenderla porque usted tiene un compromiso con el centro. Por tanto, aun cuando hayan
descansos en la universidad o feriados en la universidad, lo que mandata es el colegio. Sí, también. Nos regimos por el calendario escolar, no por el calendario académico. Otra pregunta que tengan. Yo sé que la mayoría tiene claridad respecto de sus duplas, porque son las duplas que ustedes informaron. Puede que haya ahí 2, 3 personas que todavía estén en duda. Estamos haciendo también algunos ajustes en algunos centros que por distintos motivos, ¿cierto? Nos han dicho que no este semestre. No porque no quieran estudiantes de la Católica. De hecho, quiero decirles que la búsqueda de que tengamos prácticas en sus colegios es algo ampliamente deseado por muchos colegios y escuelas de la zona, pero son por otras condiciones, salas muy pequeñas, en fin. Y en ese caso, ¿cierto? Estamos todavía haciendo algunos ajustes, que esto debiera prolongarse máximo hasta el miércoles de la próxima semana. Si usted tiene alguna duda, escriba. Hay un grupo de WhatsApp en que solo no está Carolina Lecaros, el resto están todos en este grupo de WhatsApp. Y ahí usted, si después de la reunión mañana se acordó que tenía algo que preguntar, también puede hacerlo por esa vía, mientras, ¿cierto? Hacemos la instalación. Dime, Cata. No sé si ahora se escucha bien. ¿Se escucha bien ahora, Cata? Bacán. Que bueno, o sea, no sé, yo pensé que iba a estar, como que esperé a que viniera más adelante, pero no llegó el momento y yo quería preguntar por nuestros centros y quiénes son nuestras profes. Ya. Lo podemos ver, lo podemos ver. Deme un minuto para mostrarles la planillita. Como les digo, son las propuestas de centro, la mayoría ya las tenemos confirmadas, pero hay algunas todavía a la que estamos a la espera de que nos digan qué día podemos asistir. Ya, les voy a mostrar ahora, que lo dejé listo para proyectarlo. Ahí está. Lo debieran estar viendo en este minuto. Fíjense ustedes que están los integrantes de la dupla, la ubicación que ustedes reportaron en el formulario, el centro que les asignamos, la tutora y el estado, ¿cierto? Fíjense ahí que tenemos aceptadas, es porque en ese colegio ya nos dijeron que sí. Álvaro, te escucho. Vi que levantaste la mano. Sí, profe, soy Álvaro Troncoso. Álvaro, si sé quién eres. Todas No, sabemos no, quién no, eres. no, es que ahí está como Álvaro Varas y ahora soy Ah, Álvaro sí. Troncoso. Ah, cambio de Eso, apellido. diste vuelta a los eso, apellidos. sí, sí, Ya. Troncoso Varas eres ahora. sí. Ya. Eso, qué bueno que me lo dices porque hay que cambiar toda la documentación que tiene tu nombre. Ya. Eso es. Fíjense ustedes que aquí todavía estamos en la gestión de un centro, acá todavía estamos en la gestión de un centro y se nos suma Carolina Lecaros. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy aquí. Ya. Carolina, ¿tú dónde vives actualmente? Acá en Viña del Mar. Ya. Nos está dando impar hasta ahora, pues Carolina. Eso. Esto era lo que tú estabas pidiendo, Catalina. Está. Fíjense ustedes que nosotros completamos esta planilla. Aquí vamos a poner el día del taller, que es lo que yo les voy a pedir que informen mañana, el curso que les asignan en su centro de práctica, el nombre de su mentora, el correo de su mentor o mentor, el RUT, porque con estos datos nosotros tenemos que activar a los profesores en CEPRAD. ¿Ya? Tenemos hasta este momento 12 duplas y una estudiante que iría de manera individual. Aquí hay escuelas, fíjense ustedes, que ya nos aceptaron las prácticas,
aceptadas, 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 pero todavía no nos dicen la hora exacta en la que podemos ir y eso tendría que ocurrir ya la próxima semana para que ustedes el viernes estén en la práctica propiamente tal, yendo a su primera visita. Profe, y las personas como por ejemplo María y yo que están sin colegio, No, no se solo es... preocupe, estamos trabajando para que usted tenga colegio. Estamos Ah, ya. trabajando. Ok. Sí, tenemos ahí muchas opciones. Yo estoy barajando muchas Ya, opciones y escribo y va a tener su colegio, no se preocupe. ya, profe, gracias. ¿Alguien tiene otra consulta? Carolina Lecaro no la veo. Yo vi que se había conectado. Ahí está, Carolina. Estoy Después aquí. te puedes quedar un minutito conmigo. Sí, de hecho le iba a pedir que si podía quedarme. Bien. Vías abiertas, canales de comunicación expeditos. Ya vieron, las tutoras ya saben cuáles son sus duplas. Se van a poner en contacto con ustedes para acordar estas cosas, ¿cierto?, de disponibilidad horaria para ir a los centros de práctica. Y esperamos que sea un semestre súper exitoso, no exento de dificultades, porque eso no es posible en esta profesión, pero sí exitoso en términos de que sea un espacio de aprendizaje y reflexión, de constatación de que la pedagogía, ¿cierto?, le sigue moviendo el piso. A veces nos quita el tapete, pero nos, nos paramos, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante. Y contar con que tienen voy a decirlo, ¿cierto? Viene de muy cerca la recomendación, pero hay un equipo de tutoras de lujo. Ya ustedes saben que estas profesoras que están aquí están con ustedes en clase también, les han visto desde primer año, han estado acompañándoles en el patio, en invasión patrimonial, en invasión lectora. Hemos estado con ustedes en distintos espacios y ustedes han podido comprobar que el compromiso de este equipo no es una cuestión meramente contractual, o me tocó ser tutora de práctica, sino que ustedes saben, porque yo se los digo todo el tiempo, los que han estado en clase conmigo, y creo que hablo por todas, ir al aula para nosotros es oxígeno, es oxígeno. Estar con los niños y niñas es oxígeno y queremos seguir conquistando estos espacios con ustedes, ¿ya? Con ustedes. Así que desearles un tremendo, tremendo éxito. Javiera Negrete, dígame. Profe, tengo una duda sobre el taller de práctica. ¿Cuándo tenemos que estar con ustedes en la universidad? ¿Hay algún día para eso, horario? Sí, lo que yo dije es que van a recibir un correo de mi parte porque tenemos que acordar un horario dentro de la disponibilidad de horarios que ustedes tienen, dada su carga académica. Entonces, cuando le llegue mi correo, usted me va a decir, profesora, yo le voy a hacer propuestas. Y usted va a decir, profesora, ese día estoy en clase, mañana va a recibir ese correo, ¿ya? Ah, ya, Para que ya, gracias, profe. busquemos un espacio que nos permita a veces encontrarnos en talleres colectivos. Eso es lo que estamos resguardando. Ya, gracias. ¿Alguna última pregunta? ¿Llegaste a tu casa, Javiera? Sí, ya llegué. No, la Javi Díaz, que la estaba en el auto y ahora la veo. Sí, Ah, llegaste. sí, la Cabi igual llegó. Tú también ibas en ruta, Javiera, ¿no? Sí, ¿Y ya, quién ya más llegué a mi iba casa también. viajando? ¿Quién más iba viajando? Gabriela. La Gabriela iba también en ruta. Sí, y Gabriela también pregunta si los talleres son semanales. Sí. Sí, sí. Hay unas semanas donde hay solo tutoría, pero es por algún tema especial. Ya lo vamos a ver. Creo que es la semana donde hay un taller que es online. Ya les va a llegar el cronograma también, pero sí, yo lo dije al principio, usted tiene que disponer de tiempo para que los talleres sean como parte de su carga habitual. O sea, usted tiene una clase, luego otra clase, luego el taller. Sí. Bien, listo.
Quedamos en contacto, entonces, muy atentos, muy atentas, porque en un minuto va a ocurrir que nosotros les digamos, nos esperan mañana a las 9 de la mañana y allí nos encontraremos, ¿ya? Listo, que sea un gran semestre para cada una y para cada uno. Uno que es el Álvaro, uno. Un abrazo, listo. Gracias. Chao. Yo me quedo con la Carolina Lecaros en este minuto. Gracias, profe. Chao, Adiós. Gracias, Adiós, profe. profe. Chao. Profes, Profes, que gracias. estén chao, bien. Chao, profe, gracias. chao. Carolina, ¿dónde estaba usted metida? Profe, ¿Dónde eso está mismo me ¿Qué está extraño yo. apareciendo ahora en la práctica? Ya, mire, lo que sucede es lo siguiente. Yo inscribí mi práctica. En mis ramos me sale inscrita correctamente. Pero en mi horario no me aparecía y no sé si el aula está a propósito así de vacía o a mí solamente me sale vacía. Entonces tampoco recibí ninguno de los correos que Sí, usted mencionaba que yo había. mandé muchos correos, pero no, ¿por qué no te tenían nómina? Tú, a ver, Eso. tú eres de la promoción ¿tú eres de tercer año? No, Ah, ese es el tema, ya. ¿Por qué te sí, me pasaste? ¿Tú de qué cohorte eres? ¿Cuándo ingresaste? 2020. 2020, ya. Y este Sí, yo grupo, recién el semestre pasado di la práctica inicial. ya, ya. ¿Ya hiciste el EVA 285? 285. Pensión y producción 1. Sí, sí lo di. ¿Hiciste con la EMI ahora o no? No, lo di con usted y con la profesora Harpa. Ah, tú estabas en el paralelo de la profesora Harpa en el que yo hacía el taller. Sí, creo que sí. Ya. Y el 220 lo tienes cumplido, ¿cierto? Y aprobado. El de Sí, matemática, el matematización 1. Ya. Por eso es que te me quedaste fuera de la lista, porque yo rastreé sí. a todos los de esta promoción. Y salvo el Álvaro, que es de otra promoción, creo que todos los demás son de la misma promoción. Entonces hoy día cuando llegó el correo de la Valentina diciendo que tú ibas a práctica, me asusté y dije, ¿por qué no le llegó la información? Y lamentablemente quedaste impar. Sí. Pero no importa, profe, son Ya, detallitos en verdad, así que ya, a mí no me complica la verdad. ya. Eso es súper importante, eso tenía que preguntártelo. De hecho, para eso te hice quedarte, porque tenía que preguntártelo. ¿Ya? Un Bueno, poquito Carolina, desafiante, pero sí, está bien. sí. Bueno, vamos a buscar un espacio que sea nuestro espacio seguro. No eres la primera ni la última que va a hacer práctica intermedia sola, ¿ah? No eres ni la primera ni la última, pues siempre va a haber número impar, uno que se quedó rezagado, pero vamos a buscar un espacio también donde sea una inserción no muy compleja. Ok. Ya, Carolina, espérate, quiero sumarte a el WhatsApp de práctica que yo tengo, pero para eso quiero anotarte en mi teléfono primero. Carolina de Campos. Ya. Dame tu teléfono. 89, 56 o parte con 989. Sí, 569 989. 89, Sí, 19, ya. 1985. Otro 19, Sí, 219. Ya. exacto. Te lo repito. 569 89 19 19. 85. Estoy esperando que me aparezca el. Voy a ver si te puedo agregar al tiro. Eh, el grupo. Práctica intermedia. Ya. Vamos a ver si. eh, Carolina. Ahí vas a aparecer sumada al grupo de práctica. ¿Ya?
Sí, ahí me apareció el grupo. Muchas gracias. Listo, Carolina. Nos vemos entonces. Ya, mañana no hay una sesión presencial, ¿cierto? No, mañana no hay nada. Nada de Ya, práctica, a eso me refiero. sí. Ya, Listo. profe. Ya, Muchas chao. gracias. Chao. Chao.